iniciar la clase pendiente que tuvimos, porque hablando de los límites al jus puniendi, especialmente hablando de los principios básicos del derecho penal o esas garantías para nosotros, pues solo vimos la vez pasada el principio de legalidad. El principio de legalidad, como ya dijimos, no hay delito ni pena sin ley. Entonces vamos a reiniciar y nuevamente buenas tardes y que todo hasta el momento les haya salido muy bien. Bien, compañeritos, continuando después del principio de legalidad, existe el otro principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. El derecho penal, efectivamente, la finalidad que vimos las pasadas es la tutela jurídica. Entonces, aquí como principio también, indudablemente, es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Y aquí se trasluce, y muchos le llaman el principio de lesividad, porque lo que se quiere en el derecho penal es que nunca salga afectado un bien jurídico, que nunca se lesione o ni se ponga en peligro un bien jurídico tutelado. Pero muchas veces con el actuar o conducta de las personas se pueden lesionar bienes jurídicos o se ponen en peligro bienes jurídicos. Y eso es lo que efectivamente establece este principio, que el Estado solo puede intervenir para sancionarnos, solo sí, y solo sí, si se lesiona o se pone en peligro un bien jurídico. Mire qué importante es esto. Usted ahorita dirá, bueno, ¿y para qué? Si se supone que si mata a alguien, pues obviamente se lesiona el bien jurídico. Si iba a matar a alguien y no lo mató, lo puso en peligro. Estamos claros. Pero hay aspectos o hay tipos penales que requieren siempre la lesión o la afectación de un bien jurídico sin el cual no hay delito. Y esto es lo que protege este principio. Por ejemplo, la estafa, por ejemplo, la falsedad de documentos, la falsedad de documentos públicos, recuerdo yo. Usted puede falsear una escritura, usted puede falsificar una escritura. Usted puede falsear un documento público, puede hacerle la firma al notario. Ahí hay falsedad. Pero si no le hace un daño, si no le causa perjuicio, entonces no hay delito. Y eso se da muchas veces. Recuerdo hace algunos años cuando alguien falsificó la firma a su abuelo, a su padre, porque ya había fallecido o acababa de fallecer, y en lugar de hacer todo el proceso de proceso sucesorio, entonces le sacaron la firma y se falsearon la firma para evitar el proceso sucesorio. Todos estaban de acuerdo. Alguien los descubre, los denuncian, se van procesados, pero en el juicio se determina que ellos no le hicieron ningún perjuicio a nadie, no lesionó ningún bien jurídico, ni pusieron en peligro un bien jurídico. En consecuencia, se dio este tema de la exclusiva protección de bienes jurídicos, el principio de lesividad, y como consecuencia no cometieron delito. Falsearon, sí, pero cometieron delito no, porque se necesita forzosamente esa lesión o esa puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Entonces, y a eso se refiere la exclusiva protección de bienes jurídicos. El siguiente principio es el principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. El principio de subsidiariedad nos dice que el derecho penal es subsidiario a otras ramas del derecho. Es subsidiario. Primero hay que darle oportunidad a cualquier otra rama del derecho y de último le damos cabida al derecho penal. Lo más importante
es la protección de los ciudadanos, el derecho de los ciudadanos, pero si se pueden aplicar otras normas, pues ahí entra lo que ya hemos dicho en alguna ocasión, que el derecho penal es de la última ratio, la última razón. Primero veamos si en derecho civil lo puede solucionar, el derecho administrativo lo puede solventar, suficiente con el derecho municipal, y de último dejemos a lo que es el derecho penal. Y es fragmentario, porque estamos hablando de subsidiariedad y fragmentariedad, y es fragmentario porque de todas las conductas habidas y por haber, solo se va a fragmentar y se van a separar las conductas más graves, más importantes a proteger. Y ahí entra el derecho penal. Las demás conductas, las demás figuras que sean protegidas por otras ramas. Y es fragmentario porque solo nos vamos a dedicar el derecho penal solo a las conductas más graves. Subsidiario porque el derecho penal debe de ser la última opción que tiene el Estado. Y es fragmentario porque solo agarra o toma las conductas más graves que le representan a la población. Por eso subsidiario es el principio de subsidiariedad y fragmentariedad. El siguiente principio es el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, su mismo nombre lo dice, es proporción a. La proporción del daño ocasionado se merece una pena proporcionada a ese daño causado. La idea aquí es evitar el exceso de medidas restrictivas de derechos de las personas. Evitar las medidas excesivas de la libertad de las personas. Y aquí entra aquello que a veces yo he visto y me ha sorprendido muchísimo, y varias ocasiones, cuando el violador tiene menos pena, y violador en serie tiene menos pena que el funcionario público que le dio trabajo ilegal o plazas fantasmas a 2, 3 personas. A mí en mi cabecita no me pesa que a este funcionario le van a poner 47 años y al violador 13 o 18 años. Para mí, proporcionalmente, es más grave el tema de la violación. Recordemos que la violación, y esto es algo que también se dice en libros, quizás es el delito más grave que puede existir porque la víctima queda viva. La víctima queda viva. Y debe ser un tormento de lo peor. Y el violador recibe menos pena que el otro. Y yo creo que no es proporcional. Sí, doña Heidi Alvarado. Buenas tardes, una consulta. En cuanto a la pena, tengo entendido que un año carcelario no se cuenta de 12 meses igual que un año normal. ¿De cuánto es el año carcelario? ¿A cuántos meses equivale? No, esta es la palabra común que hablan en los presidios. Un día en prisión equivale a 2, dice. No es tan así. La verdad es que ahí entra lo que es la redención de penas. La redención de penas, y esa es parte de la resocialización, o son de los elementos de la resocialización, es que las personas tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que formarse y portarse bien para que les den la redención de penas o la libertad condicional. Las personas pueden, dice la libertad condicional, aquellas penas menores de 12 años impuestas pueden solicitar la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena. Y la redención de penas, pues viene siendo lo mismo juntamente con otro cuarto de pena de lo que es el trabajo penitenciario. O sea, hay muchos factores
Pero ese es lo coloquial que se escucha en las cárceles, que un día en la cárcel que vale 2. ¿Ya? Pero es el tema de la redención de penas. Esto lo vamos a ver más adelantito con la libertad condicional y la ley de redención de penas. Que está ahí, bueno, ya no hay ley de redención de penas, sino que ahora lo absorbió la ley del régimen penitenciario. Doña Yeslin, perdón, creo que usted quería hablar, ¿no? Bueno, entonces la proporcionalidad, eso es lo que trata de ser la sanción que se le tenga al hecho de ser proporcional a ese hecho. Y evitar esas grandes desproporciones que a la larga causa mucho más mal impacto a la persona que esté procesada o condenada. Y aquí viene, y poníamos un ejemplo anteriormente, que los que están detenidos muchas veces, no todas las veces, muchas veces están frustrados porque ellos saben, y eso es parte de la resocialización, ellos saben, están conscientes que el delito por el cual los condenaron no es el delito que ellos realmente cometieron. Mire qué duro. Anteriormente que visitaba yo muchas las cárceles, me encontraba con esta clase de gente muy enojadas con el sistema, muy enojados con todo el mundo, porque ellos sabían que ellos no habían cometido el delito por el cual los condenaron. Ellos han cometido otros delitos, pero no por los que los condenaron. O sea, existe frustración. Y aquí viene aquel ejemplo que se suele tener del famoso gato, que el gato mata al hijo de doña Juana del mercado y todo el mundo sabe que es el gato, pero nadie quiere declarar, nadie quiere acusarlo, pero todo el mundo bajo la mesa y en el chismeo se habla que el hijo de doña Juana fue muerto por el famoso gato. Entonces hay presión para que vayan a capturar al famoso gato, porque todo el mundo sabe que él fue. Pero la policía, con toda esa presión, ¿qué hace? Captura al gato. Pero no tiene orden de juez, porque para tener orden de juez tiene que ir al Ministerio Público. El Ministerio Público va a cuestionar y después el juez cuestiona al Ministerio Público. O sea que no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, pero tiene la presión de la población. Entonces el policía lo que hace es, bueno, pues capturémoslo. Pero ¿y cómo lo vas a capturar si no hay orden de captura? Porque ustedes recuerden que la flagrancia del delito es estar cometiendo el delito y en ese momento se captura. Cuando ya no hay flagrancia, la única forma de detener a las personas es con orden de juez. Eso creo que ustedes ya lo saben. Solo con orden de juez. Pero aquí se necesita capturar al gato para que el mercado no vaya a quemar la patrulla, la patrulla o la subestación. Entonces se van a detener al gato. ¿Pero de qué manera si no es flagrante? Entonces lo que hacen, ustedes lo saben, que en el momento de su detención le consignan 3 envoltorios de papel periódico localizados en su bolsa de pantalón derecha. Y eso se localizó cuando se hizo un registro superficial y ahí se obtuvo el crack y se obtuvo la marihuana. Muy bien. Entonces el gato lo capturan y lo llevan al proceso. Usted como juez de sentencia ve que no hay testigos contra el gato, no hay pruebas contra el gato, no hay nada contra el gato, que el gato le habrá dado muerte al hijo de doña Juana. No existe. No existen pruebas. No existe nada. La pregunta es, ¿usted absuelve de la muerte del hijo de doña Juana al gato, sí o no?
Pues si no hay pruebas, no se puede. No hay pruebas, no se puede. ¿Qué va a hacer usted como juez? No hay pruebas. Lo que sí hay es que 2 declaraciones de policías que dicen que en el momento que al gato lo detuvieron porque andaba caminando sospechosamente, y en el momento de la detención coincidentemente le encontraron en su bolsa derecha, su pantalón, bolsas de envoltorios con crack y marihuana. Que en el momento de preguntarle, él dijo que él se dedicaba al narcomenudeo. La pregunta es, ¿el caso de la marihuana y el crack sí lo condena, sí o no? Hay declaraciones de policías, 2 policías que dicen que él cargaba eso. Sí, porque hay pruebas, licenciado. Va. Entonces, imagínese usted, entonces condenan al gato, pero no por la muerte porque no hay pruebas, pero sí lo condenan por el narcomenudeo. La pregunta, y usted ya va con el gato, cuando el gato está purgando prisión, ¿cómo se va a sentir el gato? Enojado porque él dice, es que a mí me pusieron la droga, yo no tenía droga, yo maté a fulano tal, pero no cargaba droga, y a él no lo condenaron por la muerte, pero sí lo condenaron por la droga que él nunca cometió. O sea, esas son las cosas que suelen pasar. Entonces, hay una frustración ahí de las personas porque sabe que el sistema falla. Y por eso es importante, hablando de la proporcionalidad, que las personas les impongan la pena proporcional al hecho que cometieron, y evitar esas circunstancias que se dan y que no ayudan en absoluto a la resocialización, sino que más se enojan a los detenidos. El otro principio es el de humanidad de las penas. ¿Cuál es la humanidad de las penas? La humanidad de las, bueno, ya el mismo nombre lo dice, humanidad de las penas, es que las penas deben dirigirse a hacer que no sean torturas, que no sean actos que ocasionen dolor a las personas, sean humanas, incluyendo la pena de muerte, no es humana. Yo sé que muchos de ustedes aplauden y hasta quisieran nuevamente tener la pena de muerte, pero con la pena de muerte ya hay estudios claros que no ayuda en nada a la criminalidad. Al contrario, muchos de ellos se ponen hasta retos a ver quién cae primero. Y es difícil, ya hay estudios en Europa que la pena de muerte no es una medida disuasoria del crimen. Nos hacen creer lo contrario, pero es la verdad. Pero aparte de esto, de las teorías evolucionistas de la pena de muerte, hay un tema muy importante que es que por el cual muchos nos inclinamos a que no exista pena de muerte. Son los errores judiciales. Los errores judiciales. Que esos errores judiciales se convierten en graves horrores judiciales. Y mire la consecuencia que lleva para sí un error judicial. Y máxime de pena de muerte. Si es de prisión, pues hay forma de subsanar. Pero si es de muerte, ¿cómo lo va a subsanar? Entonces, y aquí hay casos y hay varios ejemplos. Recuerdo que hace muchos años salió un sujeto en una revista estadounidense, una historia dramática. Y es que esta persona lo habían condenado a pena de muerte e iba a ser ejecutado al día siguiente de la entrevista. Y como su último deseo fue mandar a traer todos los medios de prensa para que su familia, sus hijas, tenía hijas, no hijos, hijas,
para que sus hijas no se sintieran vergonzadas de ella, de él, que no tuvieran vergüenza, porque les iba a comentar algo públicamente. Y efectivamente él hizo, ante medio de comunicación, le hicieron una conferencia de prensa, que era su último deseo, que al día siguiente lo iban a ejecutar. Y él expuso que lamentaba mucho el sistema porque había fallado el sistema. Él no era el sujeto que le había dado muerte a una persona. No era él. Y él se va con su conciencia limpia. Y esta entrevista la hace por sus propias hijas, porque le está confesando a sus hijas frente a la población que él no cometió ningún delito y que el Estado se había equivocado. Pero bueno, al día siguiente vino la ejecución y obviamente lo mataron, falleció, ejecutado. Pero a los 15 años o 20 años, por ahí, todo ese largo tiempo, apareció el verdadero asesino. Apareció el verdadero asesino. ¿Qué hacemos para revivir al muerto? Y sobre todo, inocente. Y no es un solo caso, jóvenes. Hay muchos casos documentados que ha pasado esto. No digamos en Guatemala, que nuestra prueba no es ni científica ni nada. Aquí casi al ojo del buen cubero lo detienen para adentro. El ejemplo del gato y de muchos más. Entonces, ¿qué certeza nos da que esta persona es la que realmente mató a otra? ¿Qué certeza nos da? Porque lo dice la policía. ¿O solo ahí sí le cree a la policía? ¿O solo ahí sí le cree? Entonces, el tema de la humanidad de las penas es evitar sacrificios humanos, evitar esas torturas que antes se cometían. Y ahorita, pues últimamente, el tema de la pena de muerte. Aunque está clara que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ya declaró que para Guatemala que no se puede aplicar la pena de muerte, eso lo hablaremos despuesito. Y la misma Corte de Constitucionalidad también ya declaró que no se podría aplicar la pena de muerte. Pero el sentido que yo le veo a la no ejecución de la pena de muerte es lo manifestado por los errores judiciales que pueden estar a la orden del día siempre. Juzgar, condenar y ejecutar a la persona equivocada, ya no hay forma de reparar el daño. Y hay un argumento más, se le llama la lotería del siniestro. ¿Qué consiste la lotería del siniestro para la teoría abolicionista de la pena de muerte? La lotería del siniestro consiste en que a la larga es un loteriazo donde usted puede ser juzgado. Y si es un loteriazo que usted puede ser juzgado en un lugar donde no se aplica la pena de muerte, pues es su suerte. O si puede ser juzgado en un estado donde sí se aplica la pena de muerte, es su suerte. Y así tampoco hay igualdad. ¿Cómo que hay estados que habiendo cometido el mismísimo delito le aplican la pena de muerte y otros estados habiendo cometido el mismísimo delito o algo más? Y ahí no se va a aplicar la pena de muerte. Por ejemplo, entre estados, México y Texas. En México dispararon y la persona fallecida, valga la redundancia, falleció en Texas. En Texas hay pena de muerte. En México no hay pena de muerte. Entonces es la suerte del estado que lo juzgue. Si lo juzga Texas, le ponen la pena de muerte. Si lo juzga México, no. Y en ambos lugares cometió delito. Ahí se habla de la teoría de la ubicuidad. En ambos lugares se cometió delito, tanto donde se realiza la acción como se produce el resultado.
O sea, en ambos lugares se puede juzgar a la persona, en cualquiera de los dos lugares. Pero solo en uno se le aplicará la pena de muerte y en el otro no. Entonces es pura lotería. No, ¿quién lo captura? Es pura lotería. Y esa lotería no es justo para el ser humano por el principio de igualdad. Estos son los razonamientos jurídicos, más que todo, porque, bueno, y más la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por razones jurídicas también, pues determinó que no se puede aplicar la pena de muerte ya en Guatemala. Bien, ahora vamos al otro principio de la resocialización. La resocialización, nosotros hemos sabido, ya hemos hablado, que la idea del artículo 19 de la Constitución es reeducar, reinstaurar la sociedad al condenado. Y es parte de lo que se quiere como principio del derecho penal, que toda persona debidamente condenada vaya a cumplir su condena con los mejores instrumentos que se les podía dar, como trabajo, educación, aparte de los derechos individuales que tienen derecho, a excepción de la libertad, se les dé su educación, su formación, porque la idea es que cuando salga de prisión pueda llevar consigo la resocialización para que la sociedad también lo reciba sin ningún prejuicio. Pero eso falta y dista muchísimo, y todos lo sabemos. No existen esas condiciones. Sí, mucho una comida o las comidas que les pueden dar, y de ahí pues sálvense quien pueda. Y así no hay una forma grata de que una persona pueda ser resocializada para la sociedad. ¿Comentarios o dudas, compañeros, por favor? Sí, licenciado, disculpe, buenas tardes. Fíjese que yo tuve problemas con mi conexión, entonces no sé si me podría repetir el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, por favor. Es eminentemente la lesividad. La lesividad, dijimos que la exclusiva protección de bienes jurídicos lo que requiere es que el derecho penal va a sancionar única y exclusivamente cuando se lesiona un bien jurídico o se ponga en peligro un bien jurídico. Y les hablé el tema de las falsedades, que con las falsedades, yo le puedo falsificar a usted una firma, pero si no le cargo ningún perjuicio, no hay delito de falsedad. Necesita que le cause yo una lesión o ponga en peligro un bien jurídico para que sí yo haya cometido delito, si no. Eso. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bien, vamos al otro principio que se llama non bis in idem. El non bis in idem. Aquí me están hablando del principio de proporcionalidad. Yo lo único que le puedo decir es que debe ser proporcional el daño causado con la sanción impuesta. Eso es lo que quiere el principio de proporcionalidad. No quiere otra cosa. El daño se le va a imponer una sanción proporcional al daño causado. Por ejemplo, no se le puede proporcionar una pena de 50 años a alguien que cometió una falsificación de documentos, pues no es lo mismo. Es lo que yo les dije. Yo he visto a exfuncionarios públicos que les han impuesto hasta 47 años de prisión por plazas fantasmas o lo que sea, y violadores 13 o 15 años. Eso va en contra de la proporcionalidad. Bueno, ¿qué es el non bis in idem? El non bis in idem es que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho. Eso es muy importante. Non bis in idem, también lo escriben como ne bis in idem, de cualquier manera. Non bis in idem o ne bis in idem. Esto quiere decir que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo hecho. Nadie. Si el Estado
no logró la condena en un juicio anterior, ya no puede reabrir el proceso. Aunque aparezcan 5 testigos, aunque aparezca ADN, aunque aparezca lo que aparezca, ya no puede ser juzgada la persona. Si el Ministerio Público, por ejemplo, no probó jamás un robo de un banco, fue procesado y al final de cuentas fue absuelto y ya está firme la absolución, a los 10 años o 5 años no puede venir el Ministerio Público a quererlo a procesar otra vez del mismo hecho que ya fue condenado. Eso es garantía de nosotros. O sea, es para nosotros. Con eso nos garantiza que el Estado para hacer sus cosas las tiene que hacer correctamente y hacerlas bien. Porque si no las hace correctamente, porque si no las hace bien, ya no más la va a volver o lo va a volver a perseguir por los mismos hechos. Ya no más. Entonces, la idea es tener claro que el Estado solo una vez puede perseguir penalmente a las personas por los mismos hechos. Solo una vez. Y ahí se da que para que exista non bis in idem, tiene que existir mismos hechos, mismas personas y mismo fundamento. Mismos hechos, mismas personas y mismo fundamento. Si alguien ya fue condenado, ya nunca otra vez se le va a volver a condenar por el mismo hecho. Al igual, si alguien ya fue absuelto, el Estado perdió el juicio. Perdón, jóvenes, ya el Estado ya no puede reabrir el proceso. Non bis in idem. Nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. Bien, ahora vámonos al principio de culpabilidad. Este principio es quizás de los que más me fascinan, porque entramos a un diálogo controversial a veces. El principio de culpabilidad lo que quiere decir es que no hay delito sin dolo ni culpa. No hay delito sin dolo ni culpa. En otras palabras, nos está obligando que para que alguien se considere culpable, para que alguien se considere que cometió un delito, se necesita que forzosamente que haya cometido un hecho dolosamente o culposamente. Dolosamente o culposamente. ¿Qué es eso de dolo y culpa? Algunos de ustedes ya lo saben, otros no, pero al menos vamos a empezar a hablar sobre el dolo y la culpa. Se habla de, permítanme compañeros que tengo una llamada, ahorita
Bien, compañeritos, perdónenme. Entonces, el principio de culpabilidad lo que nos dice es que no hay delito sin dolo ni culpa. En otras palabras, para que exista delito, usted tuvo que cometer la acción dolosa o culposamente. ¿Qué es dolo? ¿Qué es dolo? ¿Qué es dolosa? Es una conducta que se hace con plena intención, con plena voluntad de hacerlo. Eso es el dolo. Y culpa es cuando usted hace una conducta sin intención, pero sí cometió imprudencia. Ya, eso es el dolo y la culpa. El dolo realizó una conducta con plena intención. Yo quiero matar a fulano tal y lo mata. Yo quiero robar la bicicleta y la roba. Ahora, la culpa, usted no tiene intención de hacer daño a nadie, pero sí cometió imprudencia, sí cometió una falta al deber objetivo de cuidado. No fue cuidadoso, cuidadosa, y por no haber sido cuidadoso o cuidadoso, fue que mató a alguien en un accidente de tránsito. Más que todos los culposos se dan en accidentes, son accidentes, son tragedias accidentalmente por ir en estado de ebriedad, por disparar el arma en estado de ebriedad, por disparar sin tener la pericia, cosas así. No tener cuidado en andar cargando el dinero y por eso lo perdió o lo quemó. Entonces, eso es culpa. Entonces, el principio de culpabilidad lo que le está diciendo es: usted únicamente va a ser responsable, y eso es garantía para nosotros. Vamos a ser responsables únicamente si cometemos el hecho doloso o culposo. ¿Por qué? Porque puede darse algún caso que usted puede matar a alguien. Claro que lo puede matar a alguien, pero sin dolo ni culpa. Usted mató, pero no lo hizo ni doloso ni culposamente. Entonces, ¿cometió delito o no cometió delito? No cometió delito. Usted no va a ser responsable porque se necesita que su acción sea doloso o culposo. Doloso o culposo. Mientras no exista dolo o culpa, usted no es responsable. Se pueden dar casos. Imagínese ahorita usted, ahorita, ¿cómo está? Termina su jornada, termina a las 5 su clase y se prepara, se arregla y quiere ir a ver a su novio o quiere ir a ver a su novia. Se va. Va en carretera y ya viene de regreso, viene feliz, contenta, viene manejando tranquilamente, viene sin oír música, viene sin ver celular, viene a una velocidad, si le permite 80, usted viene a 70, tiene su licencia, usted viene bien, viene concentrada en el timón, en la carretera, sin ningún problema, sin estado de ebriedad ni nada, tranquila. En eso, de repente escucha un sonido abajo de su carro. Blucu, 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 blucu. ¿Qué pasó? Se asusta, frena, se orilla, inmediatamente se baja a ver qué está debajo del carro y que esa es una cabeza de un niño. Que usted lo mató en su carro. Usted lo mató en su carro. Usted lo mató. Ahora la pregunta es, ¿usted cometió delito? ¿Sí o no? Pregunto. Sí, licenciado. No, usted lo mató, sí. La pregunta es, ¿cometió el hecho de una forma dolosa? No. ¿Cometió el hecho de una forma culposa? No. Tampoco. Entonces, ¿cometió delito? No. Mató al niño, sí. Usted mató al niño, eso no hay duda. Pero usted no lo hizo ni doloso ni culposo.
porque el que se le metió debajo de la rueda es el niño a usted. Usted iba concentrada, iba sin música, iba sin celular, iba a velocidad permitida. Entonces usted no cometió. Usted mató, pero no cometió delito. Porque como principio de culpabilidad esa es, únicamente va a ser responsable si usted hizo el hecho con dolo o con culpa. Ahí entra el principio de culpabilidad. Por eso el principio de culpabilidad es muy importante. Muy importante. Ahora, aquel sujeto que roba un vehículo en la calle y compró una intención, ¿sí o no? Sí. Sí. Claro. Sí. Aquella persona, aquel camionetero que anda rebasando a medio mundo en vueltas de la carretera, ¿cometió delitos, sí o no? Sí. Sí. Estamos claros. Pero hay otros hechos que no son tan fáciles como esos. Tenemos que ver si en su accionar hubo dolo o hubo culpa. Eso es una garantía para nosotros. El Estado no nos puede condenar si no se demuestra que lo hicimos dolosa o culposamente. El caso que le estoy poniendo es un caso fantasioso, pues, ¿verdad? Y dramático, que en el léxico, en lo coloquial, se habla de caso fortuito. Eso es un caso fortuito. En otras palabras, principio de culpabilidad, no existe dolo ni culpa. Es un caso fortuito. ¿Que se puede dar? Claro que se puede dar. Pero tener claro que únicamente uno puede ser sancionado si cometió el hecho de una forma con intención, ¿está claro? O por imprudencia. Sí, doña Francisca. El licenciado, por ejemplo, en defensa propia podría ser, en algunos casos, sin dolo ni culpa, ¿o no aplicaría ahí? No aplica, doña Francisca, porque recuérdese que cuando usted se defiende, lo hace dolosamente. Si usted se quiere defender de alguien que le va a disparar, no lo hace ni imprudentemente, dolosamente. Usted quiere contrarrestar el ataque dolosamente, con intención. La legítima defensa es otra forma de justificar. Eso es un tema que vamos a ver posteriormente en la teoría del delito. Son casos de justificación. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Bueno, el principio de culpabilidad, compañeros, también tiene exigencias. Muy importantes las exigencias del principio de culpabilidad. Las exigencias del principio de culpabilidad son 3. Está la responsabilidad personal, está la responsabilidad subjetiva y está la responsabilidad normativa. Repito, responsabilidad personal, responsabilidad subjetiva y la responsabilidad normativa. Como exigencia del principio de culpabilidad. Cuando se habla de una responsabilidad personal, nos está diciendo que la responsabilidad penal es personalísima. O sea, la responsabilidad penal no se puede trasladar, no se puede transferir, no se puede dar, no se puede abstraer. No. La responsabilidad penal es la persona concreta que cometió el delito. El amor de madre uno lo mira constantemente y es una cosa, es lo máximo que hay, es indescriptible. Y hay madres que quieren dar el corazón, dar los brazos, dar las piernas, dar que le arranquen la cabeza, porque para que su hijo no se vaya a prisión. En el ámbito penal, la responsabilidad es personal. Aquí no importa, aquí se va a castigar la persona que cometió el delito, sea como sea. Y es aquí donde trastoco aquel tema que ustedes saben, cuando los muchachos empiezan a conducir vehículos y a los 15 años
se les da su vehículo y se le da su licencia. Y mucha gente cree, hasta los muchachos, incluyendo ustedes, creen que como hay que firmar un documento donde dice que la responsabilidad que surja de cualquier accidente, todo el asunto, se les va a trasladar a los padres. En la responsabilidad civil, sí, responsabilidad civil, pero responsabilidad penal, ¿no? Si el muchachito hirió a alguien, preso. Si el muchachito mató a alguien en su vehículo, preso. Aquí nada de que se va a transmitir. Lo que se transmite es la responsabilidad civil, los gastos, hasta ahí. Pero ya los delitos no se pueden transmitir. Es parte de la responsabilidad personal como exigencia del principio de culpabilidad. Y la responsabilidad subjetiva, lo que ya vimos, que la responsabilidad subjetiva es que únicamente es responsable la persona que cometió un hecho doloso, dolosamente o culposamente. Y por último tenemos la última exigencia, que es la responsabilidad normativa. Que esta responsabilidad normativa es la que me causa más dolores de cabeza. Porque esta responsabilidad normativa contradice todo aquello que ustedes aprendieron en el primer año de Derecho y que fue la bomba atómica del conocimiento, que les dijeron, para mí muy mal, que el artículo 3, la ignorancia de la ley, que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Nadie. Compañeritos, claro que podemos alegar ignorancia, claro que sí. Y cuando se nos pruebe que hicimos los hechos porque desconocíamos de la norma, porque desconocíamos que estaba prohibido esta acción, nos van a absolver. Claro que podemos alegar ignorancia. Claro que sí. Porque lo que requiere la responsabilidad normativa es tener conciencia de antijuridicidad. Conciencia. No nos está diciendo tienen que saber de memoria el Código Penal, tienen que saber de memoria las leyes penales especiales. No, eso no nos está diciendo. No hay que confundir la cosa. Lo que nos está diciendo es conciencia, una pequeña noción que eso está prohibido. Obviamente, todos nosotros y muchachitos de 13, 12 años tienen noción que matar está prohibido, tienen noción que robar está prohibido, tienen noción que estafar está prohibido, tienen noción que hacer daño en las puertas de los vecinos está prohibido, tienen noción, todo eso tenemos noción nosotros de que éramos niños. O sea, ahí sí nadie nos puede alegar ignorancia, nadie, porque son conductas humanas, sociales, que se sabe de antemano que están prohibidas, que no están permitidas. Pero hay algunas conductas que, perdónenme compañeros, no lo sabemos. Si cuando ustedes dicen es que nadie puede alegar ignorancia a la ley, ¿sabe lo que me está diciendo? ¿Sabe cuál es lo que usted me está transmitiendo? Que usted sabe todas las leyes, todas, pero toditas. Pero usted haga conciencia y sabe si realmente sabe todo. Sé que no sabe muchas leyes. Quizás sabe la inmensa mayoría de prohibiciones, porque todos sabemos que esas conductas graves, y aparte de esto, pues sabemos que por eso golpear animales pues también está prohibido. Eso de insultar a la novia o a la mujer, pues ya sabemos que eso está prohibido. Pero hay unas conductas por ahí que no sabemos. No lo sabemos. Y si se logra probar, todo es probar, ¿verdad? Todo hay que probar. Si se logra probar que efectivamente usted ignoraba esta conducta, no se le puede condenar conciencia de antijuridicidad.
Bueno, pues empieza la llovedera, don José. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí. Pues estaba viendo su clase, pues la verdad es muy interesante. Estaba viendo el Código Penal, habla del homicidio. Del artículo 123, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Entonces, usted estaba planteando unos problemas sobre o sea, que si vamos manejando bien en un carro, o sea, que vamos bien sin alcohol ni nada, pero si le diéramos muerte a una persona, eso quiere decir que, o sea, cometemos el delito de homicidio. Entonces, ¿o no? No, don José, no. Es que aquí tenemos que hacer la integración normativa. Mire, pues, don José, yo como siempre les dije a ustedes en su momento, por favor, pongámonos en el lugar de las personas a quien estamos juzgando. Coloquémonos en su lugar, coloquémonos. Usted ahorita se coloca en ese lugar. Usted ahorita va conduciendo normal, va sin estado de ebriedad, va normalito, como debe de conducir un vehículo. Y alguien se le mete abajo a las ruedas, ¿usted tiene responsabilidad? Pues la verdad, o sea que en mi opinión, o sea que si nos basamos a la ley, pues la verdad es, o sea que maté a esa persona porque yo... No, usted lo mató, la pregunta es, ¿cometió delito? La verdad no. Ahí está, no. Así. No. Son las cositas que vamos a ir descubriendo en la teoría del delito, no crea usted, ¿no? Estos son los principios. Pero al menos tener la idea de que el principio de culpabilidad requiere que usted, para ser responsable penalmente, usted haya cometido un hecho dolosa o culposamente. Hay que tenerlo presente. Ya cómo se trata el dolo y la culpa, eso lo vamos a ver en la teoría jurídica del delito. Vamos, doña Rocío. A usted, gracias. Buenas tardes, licenciado, con una consulta. No le escucho, doña Rocío. Fíjese de que yo no le entendí bien a la responsabilidad subjetiva. Ajá. No sé si me lo podría explicar de nuevo. Es lo que les dije, la responsabilidad subjetiva es que para que una persona sea responsable se necesita que haya cometido el hecho dolosa o culposamente. El dolo y la culpa es el aspecto subjetivo. Eso es. Gracias, licenciado. Bueno, doña Francisca, perdone. Licenciado, no sé si podríamos ampliar un poquito más la responsabilidad normativa, que sí tengo una idea, pero creo que no tengo bien claro todavía. Es tener conciencia de antijuridicidad. Lo que nos exige acá es que todo ser humano, para ser responsable penalmente, tuvo que haber cometido el hecho teniendo la noción que eso está prohibido, teniendo esa noción, teniendo esa idea lejana, aunque sea lejana, que eso puede estar prohibido. El problema se da en algunos casos, no todos los casos obviamente, cuando alguien definitivamente desconoce. Nosotros aquí desconocemos muchos delitos. Yo les mencionaba uno, por ejemplo, cuando usted ingresa a Guatemala, ya sea de cualquier lugar, frontera terrestre, aérea o mar, ¿sabe usted hasta cuánto se es permitido ingresar cosas compradas? Y pasado de esa cantidad ya es delito. ¿Quién me puede decir? Bueno, no quién. Como ustedes aplican el artículo 3 de la LOM, me imagino que todos lo deben saber. Todos. ¿Me lo pueden decir? Licenciado, ¿son $10,000? No estoy hablando de eso yo. Estoy hablando de la mercancía que usted compra. Por ejemplo, usted se fue a Miami. Se fue a Miami ahorita en diciembre y le trajo ropita a su sobrino, a su hija, zapatitos, relojitos y esos chuchinchitos que uno va comprando.
¿hasta cuánto se le permite ingresar aquí a Guatemala sin pagar impuestos? Yo creo que todos deben de saberlo, porque si me aplican que el artículo 3 de la LOJ, aquí todos me hablaron del artículo 3 de la LOJ. Quisiera ahorita entonces que todos me respondieran cuál es la cantidad. ¿Cuál es la cantidad que pasadito de esa cantidad ya es delito? Estoy esperando. ¿Dónde está el artículo 3 de la LOJ, compañeros? ¿Dónde está el artículo 3 de la LOJ? ¿Verdad que no sabemos? Y así como usted, también yo y muchos más no sabemos. Y si logramos probar nosotros, porque no estudiamos derecho, nosotros estudiamos arquitectura, estudiamos ingeniería de agronomía, ingeniería ambiental, entonces no sabemos de eso. Entonces entremos, porque le llevo zapatos a mi mamá, le llevo zapatos a mis hermanos, le llevo pero yo no sabía, de veras, perdóneme, señor, yo no sabía que después de $500 ya cometía delito. De veras, yo no sabía que había cometido. ¿Qué pasa ahí, señores? No puede alegar ignorancia a la persona. Claro que sí, si ni ustedes sabían. Entonces, si se logra probar que efectivamente la persona no sabía, señores, principio de culpabilidad, la exigencia de responsabilidad normativa, no se le puede sancionar si no tiene conciencia de antijuridicidad. Vuelvo a repetir, por favor, vuelvo a repetir. No es lo mismo matar, violar, lesionar, estafar. No es lo mismo. Eso sí tenemos conciencia todo mundo. Ahí sí. Nadie puede alegar, es que yo no sabía que matar era malo, fíjese, yo la maté, pero yo no sabía. No, eso no se puede. Hoy día no se puede alegar porque tenemos noción ahí, que cuando prestamos cuentas y salen en la radio, en la prensa, a todos lados, no preste tu cuenta porque te pueden meter a la cárcel. Entonces uno que dice, no presto mi cuenta porque si presto mi cuenta estaré cometiendo, creo yo, un delito. Eso es tener conciencia de antijuridicidad. Pero hay ciertos delitos como el que le estoy poniendo de ejemplo y otros más que no tenemos conciencia de antijuridicidad, que no sabemos que estamos cometiendo delito. Si lo hubiéramos sabido, entonces no lo hubiéramos hecho. Seguro que muchos de ustedes que ahora van a viajar, seguro, aunque sea Tapachula, ahora van a andar viendo. Ojalá que estas compras no pasen de 500 quetzales. Seguro. Porque ahora ya tienen conciencia de antijuridicidad. Tienen conciencia de antijuridicidad. Y el día que caigan presos, de plano, me van a llamar a mí el tribunal y decir, mire, profesor, ¿usted habló sobre ese tema alguna vez? Sí. Bueno, entonces estas personas no pueden alegar ignorancia porque ya sabían. Sí, ya sabían. Muy bien. Pero hay casos que gente que efectivamente sí desconoce. ¿A cuántos de aquí no hemos ido a Tapachula o a Salvador o a Miami o a aquel lugar y traemos nuestras cositas? Y posiblemente son cositas que pasan más de $1,000. Y por eso es que registran las maletas, los de aduanas, que si hacen un montón los locos es otra cosa. Pero de ahí empiezan a ver las maletas y dicen, este trajo pasa más de 500, pero todo lo hacemos. Y pasa. Pero, ojo, mucha gente lo hace porque no tiene noción que eso es delito. Entonces sí podemos arreglar la ignorancia, claro. En estos casos puntuales, pues van en ciertos tipos penales, no en los
en los de sangre, en los de libertad, en todos esos delitos no se puede alegar, ni patrimonio tampoco se puede alegar ignorancia. Entonces, el principio de culpabilidad, jovenazos, está inmiscuido dentro del artículo 14 de la Constitución y el artículo 8 del Pacto de San José. Que este tema lo vamos a terminar de desarrollar dentro de un elemento de la teoría jurídica de delito que se llama culpabilidad, coincidentemente. Pero ahorita, como principio, tener presente que como principio, que es una garantía nuestra, el Estado no nos puede sancionar si no cometemos el delito por dolo o por culpa. Únicamente puede sancionar a la persona que realmente cometió el delito. Y únicamente puede sancionar si la persona tenía esa noción que el hecho estaba prohibido. ¿Comentarios o dudas, compañeros? Perdonen. Todo bien, Lick, gracias. Muy bien. Lick, una pregunta. ¿Y cómo se comprueba la ignorancia de que uno no sabía? O sea, ¿cómo lo hacen para comprobar eso? Hay diferentes formas. Por ejemplo, tendríamos que ir a su entorno familiar, a su entorno educativo, a su entorno social, a su entorno laboral, si todos los demás sabían o no, por ejemplo. Porque caemos a lo mismo, don José. ¿Cómo es posible que nadie puede alegar ignorancia? Claro que sí. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabía eso de los 500 quetzales? Pregunto. No, pero... Y usted decía, es que nadie puede alegar. Claro que sí puede alegar, porque lo que se persigue en derecho penal, efectivamente, es sancionar a aquel que verdaderamente hizo el hecho dolosamente y culposamente. Y estos delitos, estos tipos penales son más dolosos. Ahora estos delitos son puramente dolosos. Entonces, para tener dolo, se necesita conocimiento y voluntad. Gracias, Lick. No, esto es un tema que, perdóneme, me ha dado tantos problemas todos los años, porque la gente viene encapsulada en un artículo 3. Uy, Dios, yo no sé qué invento fue ese. Pero se olvidan de las cosas lógicas, cosas humanas. Esto es pura sensibilización, puro sentido común. Si yo no sabía, perdóneme, si yo hubiera sabido, perdóneme, yo no lo hubiera cometido, perdóneme. Lo cometí porque no sabía. Dígame si eso no le puede pasar a alguien. Licenciado, perdón. En materia penal, ojo, materia penal, es que materia penal es prisión, perder bienes, perder la libertad, con perder la libertad, que es lo que no lleva consigo. Doña Adela. Sí, perdón, licenciado. ¿Dónde es que aparece, en qué ley o código, no sé, que aparece eso de los 500 quetzales? Esto aparece, esto, ¿saben? Mire, yo lo he visto en la boletita que le dan a uno de cuando usted ingresa a migración. Debe haber un reglamento, porque ahí dice, en las letritas chiquititas, ahí le dice. Pasa que uno no lee, solo firma. ¿Sabe lo que hace uno? Como hay 5 linitas, uno pone, trae cosas, no, y firma. Eso es lo que hace uno. Usted, y lo peor es que está diciendo ahí, dice ahí, garantizo que todos los datos que estoy poniendo son verdaderos, son ciertos y que no sé qué. Gracias, licenciada. Bueno, buenazos, pasen buena tarde. Nos miraremos el próximo martes. Se cuidan un montón. Gracias, Lick. Feliz tarde.